Bienvenidos a la tertulia polaca, muy buenas tardes, yo soy Aarón Tapia, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Estaré acompañándolos aquí la próxima hora en La Voz del Pitic, 88.1 de FM, y también nos puede ver y escuchar en Facebook Live de La Voz del Pitic, igualmente por el Facebook de la tertulia polaca. Además, por ahí de las 8 de la noche subimos ya el video de este programa por el canal de YouTube La Tertulia Polaca, para que lo vea, lo disfrute a la hora que usted quiere y lo comparta, o si no, pues bueno, usted se lo pierde. Bueno, y también los invitamos a que se suscriba al canal de YouTube La Tertulia Polaca y nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook como La Tertulia Polaca, a mi Twitter personal @naranjero75 y a las redes sociales de La Voz del Pitic en Facebook y en Twitter @La Voz del Pitic. Bien, bueno, hoy tenemos una mesa muy cargada de estrógeno. Por fin, ¿no? Porque ya me habían reclamado mucho. Sí. Bueno, el tema, este tema que pues nos abundó el fin de semana, que es las amenazas constantes, bueno, que hoy parece ser van a ser constantes de Trump con esto de los aranceles. No quisiera yo abundar, extenderme más en la introducción, solamente porque el tema es muy amplio y hay que abordarlo con los invitados. Solamente sí me gustaría decir que no le restaría ni un ápice al trabajo de Marcelo Ebrard, del gobierno de México, dadas las circunstancias y con quién se negoció, pero mi pregunta es, ¿habrá algo que festejar? Bueno, en la mesa tengo a Rosalena Trujillo, vocera de Movimiento Ciudadano por Sonora, a Wendy Briceño, diputada federal por Morena, y a la excontralora del gobierno del estado en el sexenio anterior, Guadalupe Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, damos una introducción al tema rapidito, así máximo un minuto, Rosalena. Pero me caes mal, ya empiezas a poner límites. A ver, una introducción. Bueno, yo creo que tú decías, bueno, hay algo que festejar o que celebrar. Yo empezaría primero reconociendo que creo que en el contexto general recibimos como buena noticia el hecho de que no habrá aranceles, ¿no? De que esa parte se pudo negociar, de que esa parte se pudo librar, porque era uno de los aspectos más críticos que se observaba, sobre todo en la parte de la relación comercial, ¿no? Eso es lo que yo reconocería. Tú decías ahorita, Marcelo Ebrard y su equipo hicieron un esfuerzo importante, habría que reconocerlo también. Pero creo que parte de los acuerdos, de toda la serie de acuerdos que se generan a partir de esto, creo que son de los puntos que ahorita se habrán de poner sobre la mesa, específicamente porque creo que parte del acuerdo hace que México se convierta pues en el muro fronterizo que tanto necesita Trump para iniciar con bombo y platillo su reelección como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Yo hasta ahí le dejaría un poquito para empezar a meterle feeling a esto, ¿no? Muy bien. Wendy Briceño, una breve introducción. Bueno, saludarlas también, Guadalupe, Rosalena, un gusto estar con ustedes, gracias Aarón por la invitación. Yo creo que reconocer es una buena palabra en el contexto en el que se dieron las negociaciones. Creo que el equipo mexicano, la representación mexicana hizo y maniobró y negoció e incluso veía hoy el artículo de Dolia Esteves para las presiones a las que estuvieron sometidos y me parece que hicieron un gran esfuerzo para poder avanzar y que no se viviera este asunto de los aranceles. En ese sentido creo que hay que reconocer un gran esfuerzo y la capacidad de negociación del canciller Marcelo Ebrard. Quiero comentar también, porque me parece que es de los elementos que hay que poner sobre la mesa y que algunos comunicadores, entre ellos tú mismo, Aarón, los ponían sobre la mesa. ¿En qué contexto recibe esta administración la economía y la situación de México y qué márgenes auténticos tiene de negociación con
alguien que definitivamente no se caracteriza por ser por tener, digamos, diplomacia o tener un tratamiento amable o considerado como es el gobierno de Donald Trump. Entonces creo que también habría que observar que el gobierno va a maniobrar y va a trabajar en el contexto actual con todas las dificultades. Entonces yo sí creo que hay que reconocer y creo que hay cosas que sí hay que decir y que hay que acompañar a esta administración en todo lo que venga. Muy bien. Guadalupe Ruiz. Primero que nada, pues agradecerte la invitación, la posibilidad de compartir con ustedes también. Muchísimas gracias a los radioescuchas y a los que nos verán después, pues por su paciencia al escucharnos y a dedicarnos a este tiempo que es bien valioso. Sobre el tema, claro que hay que reconocer, y yo reconozco al gobierno mexicano, para empezar, porque han tomado una decisión. Es decir, el gobierno es de decisiones, ¿no? Ellos tomaron la decisión que consideraron más conveniente en las circunstancias. Yo me hubiera dado un balazo, es sentido figurado, para que no me lo pidan después, si hacen una consulta ciudadana. O sea, es un tema de definiciones y había que definir. No es una definición fácil, claro, porque tiene muchas aristas. Es el tema económico, es el tema migratorio, es el tema de derechos humanos, es el tema de Trump, es el tema de que es un vecino difícil, porque históricamente, no nomás históricamente y para el mundo. Nosotros es nuestro vecino, pero es un país difícil para el mundo. Él se impone, o sea, tiene la posibilidad de imponerse. Es decir, los aranceles les afectan tanto o más que a nosotros. Sin embargo, ¿quién aguanta más con un tema de aranceles? Eso fue lo que pusieron sobre la mesa. Entonces, lo primero es que sí habría que reconocer que hayan decidido, y después habrá que ver cada una de las aristas, porque en el documento que los dos dan a conocer dice que México, Estados Unidos va a devolver rápidamente, va a enviar a los migrantes a México, y México autoriza recibirlos por razones humanitarias, cumpliendo con sus obligaciones internacionales, o sea, las de México. Yo todavía no sé qué parte va a hacer Estados Unidos, y les va a ofrecer trabajo, seguridad y educación, salud y educación. Bueno, yo lo quisiera para los mexicanos. Entonces, hay mucho que hablar sobre el tema, y va a seguir habiendo mucho de qué hablar. Muy bien, bueno, saludos al maestro Arturo Mesa, muchas gracias. Estupenda mesa, qué gusto escuchar a las brillantes participantes. Un afectuoso saludo. Yo iniciaba, y lo vuelvo a reiterar, creo que muestra el gran calado, ¿no?, que tiene Marcelo Ebrard. En mi opinión muy personal, el mejor operador que tiene este gobierno. Yo siempre he opinado que Marcelo Ebrard es el político más sofisticado de este país. Y bueno, pero también es verdad que considero que no habría mucho que festejar, ¿no? Creo que sí es un logro de tener por lo menos estos 45 días, dado con quién se está tratando y dado a cómo él históricamente, es más, en sus libros, en sus biografías, lo dice abiertamente, pues cómo hay que negociar cuando se considera a la contraparte inferior, ¿no? Y es sumamente agresivo, y ya lo vimos. Pero me pareció una, ¿cómo poderlo expresar?, politiquería el después celebrar, decir, vamos a celebrar este logro. Incluso, yo ya no puedo más con el fanatismo, o no sé si sea conveniencia de Antolini, ¿no?, de hacer las babosadas esas de cambiarle al himno nacional, y de verdad ya también eso raya pues en lo ridículo. Y no me parece, a lo mejor uno dijera, bueno, si festejan o no celebran, ¿qué más da?, ¿no? Pero yo creo que sí tiene una fuerte carga simbólica, porque a través decía Antonio Gramsci, que el dominio de pensamiento, quien tiene el dominio de pensamiento, impone la moral conveniente para él, para un bloque hegemónico. Y creo que festejando este tipo de causas, pues se celebra lo que se celebra el 5 de mayo, que ganaste una batalla, pero te pegaron una santa friega y te impusieron a un imperio, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones creo que tenemos que empezar a descolonizar, ¿no?
de nuestros queridos vecinos del norte, y creo que no ayuda mucho ese simbolismo que se dio en Tijuana en el sentido de una celebración, como un acto heroico. No lo fue, se hizo lo que se pudo, hay muy pocas herramientas, eso sí, muy pocos elementos, y hay que decirlo también, este gobierno es heredero, o sea, lleva 6 meses en el cargo, y es heredero precisamente de gobiernos irresponsables, corruptos, ineptos, que dejaron la economía y una situación geopolítica que es la que tenemos hoy. Entonces, dado a eso, Rosalena, ¿qué nos podrías decir? Mira, yo creo que sí habría que poner sobre la mesa lo que mencionó. Bueno, ¿qué fue lo que se acordó? ¿Qué fue lo que se signó? ¿A qué tipo de acuerdo se llegó? Yo resaltaría algunos y haría algunos comentarios, ¿no? Sobre todo un poco en el tenor de, se reconoce que se evitó una crisis. Exacto. Sí, sobre todo una crisis de tipo comercial hasta ahorita. Porque además es indefinido, sí. No está cancelado. No, estamos bajo amenaza, ¿no? Es una suspensión indefinida, ¿no? Se reconoce que se resolvió de manera temporal, pero coincido contigo en esta parte de que no hay que celebrar nada todavía, ¿no? Primero, bueno, México en el acuerdo que se signó de manera conjunta se compromete a reducir la migración irregular y para esto se compromete a hacer un despliegue desde el día de ayer, desde el día 10 de junio, en la frontera sur. Se habla de una cantidad inicial como de 6,000 efectivos, sí, que representaría más o menos el 10%. Pues yo creo que de la Guardia Nacional. Entonces, eso es algo que de entrada creo que hay una responsabilidad de aclarar, porque en la reciente normativa que se acaba de aprobar respecto a la Guardia Nacional no está como uno de los objetivos de la Guardia el convertirse en una border patrol, ¿no? Porque además caso, no son, o sea, están criminalizando esa parte del migrante, ¿no? Y no son criminales, pues no. La Guardia Nacional está creada para combatir con otros fines, ¿no? Con otros fines, ¿no? Entonces me preocupa eso y creo que sobre esa parte hace falta mucha información y hay que dar todavía muchas respuestas, ¿no? Se acordó también que iba a haber intercambio de información entre ambos países y que se iban a generar acciones coordinadas para mantener la seguridad en las dos fronteras, ¿no? En la frontera con Guatemala y en la frontera con Estados Unidos, cosa que me parece correcta, pero es de lo más ambiguo y de lo más genérico que puede haber. Mencionaba ahorita Lupita el compromiso de México por ofrecer oportunidades de trabajo, de salud, de educación, de vivienda, y la preocupación es con qué recursos, de dónde se van a generar estos recursos, va a haber recortes a programas de impacto social, se van a generar los recursos a partir de los programas de austeridad, va a haber un compromiso del Congreso por incluir alguna partida específica que ayude a los estados fronterizos a resolver la tensión, y lo digo porque de entrada la gobernadora de Sonora el día de ayer, sus primeras declaraciones, estuvo en el acto del domingo, se tomó la foto con el presidente, y su primera declaración el día de ayer fue: Sonora no tiene dinero. O sea, que nos digan cómo le vamos a hacer, porque sí apoyamos al presidente, pero no hay recursos con los cuales Sonora pueda ofrecer o pueda cobijar o pueda atender el tipo de compromisos que se hicieron. Y vienen otros acuerdos que me preocupan porque ya hay algunos antecedentes. Uno de los acuerdos que se signó tiene que ver con el compromiso de que van a desmantelar estas organizaciones de tráfico de gente, de polleros, y me preocupa porque previo a que se signaran este acuerdo, previo a que se llegara a resolver, se detuvieron en Sonoita a dos activistas de migrantes, ¿no? Entonces, y además se detuvo con un operativo medio extraño, pareciera como que formaron parte, riesgos, como que formaron parte de, sí los estamos agarrando, cuando son o han sido activistas por los derechos de los migrantes desde muchísimo tiempo, y los involucran con esta parte de que realizaban actividades, de que eran polleros. Sí. Entonces me preocupa eso, porque hay que decir algo, Aarón. La parte de la política migratoria, que ha tenido muy pocos recursos, la atención directa a los migrantes en los municipios, ha estado en manos de la sociedad civil organizada. Así es, totalmente. Entonces, eso incluso hay que decir, iglesias, ¿no? Exactamente, ¿no? Incluso tanto en el sur, sí, el padre Solalinde tiene toda una historia que contar ahí. Así es. Y en el caso de nuestros municipios, Sonora, Guaprete, etcétera, hay una historia muy ligada a esas actividades religiosas, ¿no? Exactamente, ¿no? El padre Verduritas, ¿no? Sí. Ahora, hay otra cosa, Guadalupe, a ver,
se compromete. No me dejaste terminar, nomás déjame terminar a ver, con ¿qué? estas dos cosas. Está esa parte. ¿Te vas a acabar las no, municiones, está esa ¿cuánto parte, no. traes? La otra es este asunto, pues hace mucho que no me invitaba, por eso me tenías contenida, Aarón. No, la otra parte es la discusión ahorita sobre el compromiso de México de convertirse en tercer país seguro. Bueno, eso virtualmente, es algo, ¿no? yo creo virtualmente que sí ya lo es. Y lo otro es, se habla de un recurso que Estados Unidos va a disponer para integrar una zona, todo un polo de desarrollo económico en Centroamérica. Entonces son compromisos fuertes y son compromisos, creo, que están ahí, pero que creo que comprometen a México a decir más de lo que hasta ahorita se ha dicho, ¿no? Porque, a ver, en 45 días tienen que dar resultados en cuanto a detener el flujo días, ¿no? Migratorio. Pero ya llegué a 45. Primero una evaluación 45. Lo que no se ha hecho, o sea, este flujo inmigratorio no viene de 6 meses, un año, 5, 20, no, pero es histórico. Sí, y Estados Unidos sí. con su militar, su ejército, ni con la tecnología lo ha podido parar. ¿Cómo va a ser México en 45 días? O bueno, si quieres los 90 días. Para tener indicadores. Yo diría en el sexenio. Pensaría yo, porque no es un tema que se resuelva ni en un día, ni en 45, ni en 90. No, pero sí viene 45 y 90, que otra vez puede venir el amago. Lo que pasa es que Trump dicen, yo no sé, pero lo dice el New York Times, se reunieron secretamente en Miami en marzo. Hubo un acuerdo y lo que hicieron no fue suficiente que en mayo, en un solo día, pasaron 5,800 migrantes. Y en mayo fue cuando más ha habido cruce desde que yo soy presidente. Entonces fue cuando hizo el berrinche y empezó con la amenaza, ¿no? Pero antes de eso, tú hablabas al inicio de lo que hereda Trump. De lo que hereda Andrés Manuel, nuestro presidente. Lo estás confundiendo. Perdón, ahí sí ya perdón. Sí, me pueden quemar viva. Yo siempre pensé que me había salvado de la con Inquisición. Con la foto esa el meme que le hicieron, ¿no? Lo que pasa es que tengo acá una cita del Oye Trump, de Andrés Manuel, con alguien que hizo campaña por 18 años. Pues ha dicho muchas cosas. Y una de ellas hasta las escribió en un libro. Por ejemplo, en Oye Trump dice sobre la política migratoria, qué es lo que deberíamos de definir en este país. Porque una cosa es lo que Trump esté buscando en Estados Unidos y su tema electorero y su muro. Y otra cosa es lo que vamos a hacer acá en México. Que aunque por ahí tienen puntos de intereses y se cruzan, creo que tendríamos que ver primero México y cómo resolvemos, ¿no? Y Trump nos va a usar tanto como él considere que nos puede usar. En Oye Trump, nuestro presidente, entonces candidato, dijo que los gobiernos han asumido la función de guardianes migratorios subrogados para impedir que los migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, del Caribe, Asia y África lleguen a territorio del país vecino. Yo entiendo que esa posición no es la suya, su posición es la de brazos abiertos. También dice que en materia migratoria, porque tú hablabas del pasado, los gobiernos no han cumplido con su deber de defender a los migrantes en Estados Unidos. Tampoco dice a los que trabajan en las maquiladoras, en donde la Ley Federal del Trabajo, dice él, no digo yo, letra muerta, porque yo creo que las maquiladoras son buenos empleadores, aunque desde entre comillas, claro, entre comillas, porque desde la época de la industrialización, pues resulta que el trabajo de obreros no es lo que mejor viene a los ciudadanos, pero es lo que les podemos dar, porque quita las maquiladoras y ¿qué haces con los 3 millones de desempleados, ¿no? ¿Qué pasó en Juárez? Adicionales. Dice que no han cumplido con su deber de crear, en algún lado dice, aquí está, no ha habido una política específica de generación de empleos, un programa habitacional emergente, ni expansión a los servicios educativos y de salud. Es decir, él mismo tiene el diagnóstico. Sí. ¿Qué necesitamos? Empleo, salud, educación. ¿Cómo lo resolvemos? Y no estoy hablando de América Latina, no estoy hablando de Centroamérica, de Sudamérica, de Asia y África. Quisiera hablar de México y decir cómo lo resolvemos para México, ¿no? Okay. Vamos a un corte. Regresamos. ¿Te gusta Soda Stereo? ¿Les gusta Soda Stereo? Me encanta, sí, claro. ¿Qué canción es la favorita? A ver, no hay una así. A ver, Trátame Suavemente. Ok, pues no, va a ser disco eterno, aquí no hay democracia, esta es mi mesa y aquí yo. Entonces, ¿para qué nos preguntas? Disco eterno, Soda Stereo. La voz del Pitic, 88.1 FM, una voz ciudadana.
Regresamos a su programa de la maestra Rosalena Trujillo Pinky, que no es cierto, no. Regresamos a la tertulia polaca. ¿Qué delgadita tienes la lámina? Sí. Por la voz del Pitico 88.fm. Bueno, continuamos. Wendy, a ver, no hemos escuchado. ¿Qué te parece todos estos comentarios después de tu intervención? ¿Cómo ves? ¿Cómo va a ser México para reducir el flujo migratorio, lo que no se ha hecho en décadas? No es esto el muro que tanto dijo, no equivale al muro que tanto dijo, que prometió más bien Donald Trump a sus electores. Mira, yo creo que hay que poner varias cosas en contexto para entender y entendernos. Durante administraciones pasadas, porque sí hay que decirlo, porque es muy temprano todavía para este gobierno, ni Fox, ni Calderón, ni Peña, ni para atrás, es decir, la perspectiva, la relación, sin efectivamente política migratoria, sin realmente hacer contrapesos, sin plantear ningún tipo de ruta. Yo creo que es sencillo ahora que digan, bueno, pues ahí te va Andrés Manuel, el paquete completo. Yo creo que es realmente la primera vez, desde hace muchos años para México, que hay un gobierno que se plantea desde la dignidad, no desde la ausencia, no desde, por decirlo de manera, lo estoy diciendo de manera respetuosa, porque lo podría decir de otra forma. Desde el entreguismo, desde la poca, es decir, un gobernante como Peña, que sale con tan poca credibilidad. Y su vicepresidente Luis Videgaray. Por supuesto, exacto, y que los tenían como negociadores estrella. Un gobernante bufonesco como Vicente Fox, otro que tampoco tuvo márgenes pese a lo que decía como Felipe Calderón. Es decir, hay que plantearnos desde dónde se está. Es decir, creo que es un presidente que hace un llamado a la unidad, que sienta a todos los gobernadores y las gobernadoras a dialogar. Sí, la perspectiva de celebración, si ustedes quieren, no es la óptica que tendría que ser, porque en realidad estamos en atención, en observación, y tenemos que estar prácticamente en cohesión para poder hacerle frente a lo que venga. Pero por eso es tan importante el evento del sábado, porque ese llamado era un llamado de compromiso. Si hay quien 2 días después lo desconoce, pues ese es otro asunto. Pero era un llamado, y es un llamado a la cohesión, un llamado que nadie puede escatimar en este momento, que se lograron las cosas posibles, sí, bajo el contexto posible. ¿Qué demostró Andrés Manuel, me parece a mí, con esto que acaba de suceder? Demostró talla de estadista, demostró capacidad para negociar, demostró esa flexibilidad de inteligencia que luego le quieren regatear, que una oposición bastante pequeña, desde el panismo, desde el Marco Cortés y desde no sé qué tanta gente, le quiere regatear cuando también han tenido oportunidad de gobernar estados, municipios y el propio país. Le quieren regatear, hubo inteligencia, hubo flexibilidad. Que podemos ir más allá, que también Andrés Manuel puede endurecer, seguramente podrá hacerlo, porque también sabía hacerlo, porque ya, exactamente, porque ya gobernó una de las ciudades más complejas del mundo, y también ha demostrado, es decir, su propia capacidad. Entonces creo que hay que ir esperando. A mí me da, es decir, es muy complicado el tema de la emigración, pero lo que sí me da confianza es que quien lo va a operar, aunque de muchas maneras sea en una situación tan complicada, sea el gobierno de Andrés Manuel. ¿Y por qué me da confianza? Precisamente porque ha tenido un compromiso con los emigrantes, por eso me da confianza. ¿Por qué? Porque él, si algo ha pugnado, es para que también haya desarrollo en la región de Centroamérica. Entonces, sí creo que desde esa perspectiva hay más confianza
porque tiene que haber, lo primero que nos atraviesa con toda su complejidad es el tema de los derechos humanos. Y como dijo Porfirio Muñoz Ledo, que emigrar no sea una mala palabra. Entonces creo que ese es ¿qué reto tenemos? Pues ese, pero no es solamente Andrés Manuel López Obrador, ni Marcelo Ebrard, ni Olga Sánchez Cordero, o Alfonso Durazo, es Claudia Pavlovich en Sonora, es Javier Corral en Chihuahua, es cada gobernador, es Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, es la frontera sur, es decir, asumir nuestras propias responsabilidades, que habrá que hacer revisiones quizá presupuestales, logísticas, pues hagámoslas. Es decir, creo que ese es el compromiso que tenemos que tener. Y a mí sí me interesa mucho que sí quede sobre la mesa el respeto a los derechos humanos de las y los emigrantes. Es una verdadera tragedia, y ahí el presidente daba datos muy fuertes en relación con muchos menores de edad que están cruzando, y una buena parte de ellos cruzando solos. Ahora, no es aquí el momento ya también que en este sentido sí López Obrador creo que es una falla garrafal. El que no vaya al G20 no puede, México no puede estar fuera de la mesa donde se está reconformando el nuevo orden mundial con esa balanza de contrapeso de China y Rusia. Es el momento de hacer presencia y de ver nuevos horizontes, ¿no? No podemos estar tan dependientes del gobierno de Estados Unidos. Dependemos energéticamente, económicamente y lo peor, alimentariamente, ¿no? Y yo no sé si será cierto porque es un mitómano también este señor Trump, pero en uno de sus tweets dice que obligó a México a que haya un consumo más elevado de los productos agrícolas. Pues, el consumo ya lo hay, pues el que se requiere, ¿no? ¿Cuándo va contra la política, no, López Obrador, que ha sido la de restaurar el campo y volvernos un país autosuficiente en tema alimentario? A ver, primera preocupación respecto a esto, ¿no? Primero se hablaba de que a los 90 días se iba a evaluar esto, ahora resulta que no son 90 días, son 45, y el mensaje es muy claro, ¿no? En el caso, así textualmente lo cito, en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, entonces se van a tomar medidas adicionales, pero no han precisado cuáles son. El comunicado no deja claro sobre esto, entonces creo que en esa parte Marcelo Ebrard tiene que ser muy puntual, tiene que ser muy claro, porque a final de cuentas esta declaración de Trump es una amenaza, ni siquiera sutil, es una amenaza, y además es una amenaza que confirma a través de las declaraciones en Twitter del secretario de los Estados Unidos, de Mike Pompeo, Rosalena, ¿no? ¿Cómo puede ser tan claro Marcelo Ebrard? Porque se le ha cuestionado mucho, se le ha hecho mentiroso, pero ¿cómo puedes decir nos obligaron a esto, lo otro? Y o sea, como funcionario, como un... De entrada, por ejemplo, se espera que se reduzcan los indicadores sobre el flujo migratorio. Bueno, ¿hasta dónde? Sí. ¿Cuál es el compromiso de México? A eso me refiero, indicadores claros. Por ejemplo, el tuit que subió Mike Pompeo, por ejemplo, que es el secretario de los Estados Unidos, literalmente decía, México no estaba cooperando en la frontera de entrada. Decía, ahora tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente, o sea, habló con López Obrador, de que esto lo tuiteó Trump, de que serán muy colaboradores y que querrán hacer el trabajo correctamente. Se acordaron algunas cosas, dijo Trump, que no se mencionan en el comunicado. Una en particular, ¿cuál será? Así como que todo el mundo cuál es, ¿no? Que se anunciará en el momento adecuado. O sea, ¿cuál es eso que se signó, a qué se refiere? Es un blofero el señor, pero incluso lo que hizo fue un bluff, ¿no? Pero creo entonces que Marcelo Ebrard sale en la conferencia, en la rueda de prensa de ayer, diciendo que no hubo nada obscurito, que no se negoció, que no hay ningún acuerdo paralelo, que ni siquiera que creo que es lo que tenía que decir, ¿no? No, definitivamente, ¿no? Y no necesariamente estaba mintiendo, creo que dijo lo correcto. Pero entonces creo que esa parte se obliga, bueno, los 45 días, ¿qué es lo que se va a evaluar? Y sobre qué indicadores se va a evaluar. Creo que sí es la parte que sí debe de ser muy claro. Se nos va a evaluar sobre detención de flujo migratorio, se nos va a evaluar sobre política pública para atender, o programas sociales para atender a migrantes. Se nos va a evaluar respecto a cuántos polleros agarraron, o sea, sobre qué cosas se nos va a evaluar. Okay. Lupita,
debe ir el presidente, debe estar en el G20. Debe a mí me buscar parece que no se puede aislar, porque Totalmente. el tema, aquí estamos jugando con varias aristas. Uno es el tema económico, ¿no? Sí. El que ponga aranceles Trump es tan complicado para los americanos como para los mexicanos. Tenemos una relación de vecinos. Estados Unidos jamás ha sido alma de la caridad. Con ese poder con el que está negociando ahora, negoció el TLC y no dejó entrar, por ejemplo, a los transportes hasta muchísimos años después, si es que ya los deja de facto, ¿no? Entonces me parece que no se debe aislar, porque hay que buscar desde el tema económico ampliar mercados, pero además buscar apoyos internacionales en relación con la economía y mercados, me refiero. Yo estoy de acuerdo en que el canciller hizo, como decía ahorita Wendy, lo mejor que pudo en las circunstancias. Yo no creo que estaba bastante consciente de lo que había detrás de sus espaldas. ¿Por qué voy? ¿Por este acuerdo o por la parte económica? Y claro que sí, porque obviamente críticos siempre va a haber. Claro. El gobierno, gobernar no era sencillo antes y no es sencillo ahora. Este gobierno es muy temprano, sí es muy temprano, y estos cambios van a llevar años. Lo que hay que hacer es definir el rumbo, porque si no definimos el rumbo, pues vamos a seguir en esta misma posición durante todos los años, ¿no? ¿No Entonces, sirvió el mensaje subliminal, aquel de Marcelo Ebrard con la foto de la selfie y atrás esta columna de Huawei, no sé cómo se llama, la marca china esta? Sí. Creo que ahí fue un mensaje subliminal como, vamos a actuar con dignidad, ¿no? Has tocado otro tema interesante en materia económica. También está peleado el vecino con China. Entonces, esta industria que está aquí en México produciendo, que es de dueños norteamericanos y que está utilizando la mano de obra de mejor precio y capaz de los mexicanos y que les está generando a ellos valor, en otros momentos se fue a China. Ahora, ¿a dónde se van a ir? Es decir, ellos también tienen una situación complicada. Trump está jugando con nosotros. Él dice, yo puedo volver. Claro, México también puede tomar decisiones diferentes. El canciller puede decir, a ver, te estás pasando, ¿no? Entonces vamos a empezar con el 5% de aranceles. Esta es una liga que se estira, ¿no? Y estas son negociaciones. Que yo creo que es donde tiene que reconfigurar en este tiempo que ha ganado, pues vamos a decirlo así, de tranquilidad entre comillas, porque se tiene que empezar a trabajar en eso, en nuevos horizontes. La amenaza está latente ahí y somos dependientes de una manera, brutal, gracias a nuestro queridísimo expresidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que ahí sí ya nos enganchó por completo. Fíjate que nomás mencionar dos cosas. Tanto Pompeo, Pence y el mismo Trump han mencionado dos cosas que creo que están en la cancha de la Cámara Baja y de la Cámara Alta. La primera de ellas, Trump hablaba de que este comunicado conjunto, de que este acuerdo tenía que ser aprobado por el Congreso Federal. Entonces yo creo que es un tema que por ahí le vamos a encargar a Wendy, que es un tema que va a rebotar allá y que es un tema que va a generar definitivamente toda una serie también de negociaciones políticas internas entre las fracciones parlamentarias. Pero el otro tema, que es un tema que creo que es bien importante, es que está pendiente la aprobación, si me corrígeme Wendy si estoy mal, que está pendiente que el Senado apruebe el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Porque creo que una vez que el Senado lo apruebe, se amarran y se ponen candados a estos blofeos de Trump de querer incrementar de manera arbitraria los aranceles. Entonces creo que es un tema que está en la cancha del Senado y creo que urge que de manera expedita el Senado se ponga a trabajar en el debate, en el análisis y en la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, porque eso significaría poner un freno a estas intenciones de Trump de amenazarnos con el ay viene el lobo, ¿no? Sí. Porque en esa parte el tratado es muy claro, ninguno de los países va a poder imponer incrementos arancelarios nomás por sus pistolas, claro, ¿no? Entonces creo que esa parte está suelta. Entonces el Senado tiene una responsabilidad que urge que atienda de manera expedita, ¿no?
Muy bien, nos vamos a corte y volvemos con Wendy Briseño. ¿Qué canción vamos a tener? Jazz, ¿les gusta jazz? ¿No? Sí. Pues eso no va a ser. Guadalupe tiene cara así como de puro mozo. Ponnos No. Pues no, No, hombre, bueno, me encantan, sí, pero también me encanta pesado y esas cosas del acordeón. Y sí, nomás no nos me pongan oyeras ahí con una buchona nos aventamos, ¿no? Bueno, vamos a un jazz, Santiago, esto es, está muy largo el nombre, mejor no, bueno, Perseveration Hall Jazz Band. La voz del Pitic, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca, yo soy Aaron Tapia, estamos en La Voz del Pitic, 88.1 de FM, y continuamos con esta mesa sobre lo que nos dejó el acuerdo con Trump. Tengo algunos comentarios, muchas gracias, hay muchos, a ver, voy a intentar leer los que pueda. Eli Valenzuela dice, sí, pregúntale o más bien que haga conciencia en México que no más impuestos, bastas con la carga que tenemos. AMLO dijo no más impuestos, no entiendo mucho. Pero bueno, saludos a Eli. Agustín Villar, se pusieron de pechito, promesa de campaña, cero importación de granos, y ahora ¿qué van a decir? Dice por aquí Arturo Mesa Sánchez, a las 5:30 de hoy Marcelo Ebrard presentará a los medios el informe detallado con todos sus documentos accesorios de lo acordado en Washington. Carlos Figueroa, excelentes invitados, un saludo y abrazo a Wendy. Por aquí Humberto Valenzuela, excelente tema, muy importante compartir información relevante al respecto. Marco Moreno, buenas tardes. A propósito de propuestas, ¿qué tienen que decir que Wendy, pues WZ, ¿no? Wendy Zuluaga, con respecto a la tenencia? Pues, bueno, hay un sonido tronador en el audio, arreglen eso. Pues no sé, saludos a Erika Yaguno. Bueno, disculpa, todos los comentarios los leemos, pero a ver, vamos a darle avance aquí. Nos quedamos contigo, sí. Wendy. Pues decir varias cosas ahí. Por ejemplo, si sabemos que Donald Trump es un terrorista, la verdad es que así es como se maneja desde sus redes sociales y desde su Twitter. Yo creo que hay que tomar las cosas también de quién vienen. Me queda claro que es el presidente de uno de los países más poderosos, pero también no hay que caer en su juego. Él también está jugando a su propio favor, a su tema electoral, y yo creo que él va a seguir ejerciendo o pretendiendo ejercer ese terrorismo. Yo creo que Ebrard ha sido muy claro en los puntos que ha venido explicando. Es bueno, por ejemplo, ya nos están diciendo va a dar otro informe puntualizando, pero han estado saliendo tanto en las conferencias mañaneras del presidente como en el evento del fin de semana. Entonces creo que ha habido por parte de Ebrard, que además es muy buen comunicador, creo que ha habido como claridad en lo que se acordó. Habrá otras cosas que seguramente faltarán o que habrá que ver cómo se comunican efectivamente, porque las negociaciones, digo, son sumamente complicadas y más a esos niveles. Entonces, bueno, pues ya se explicarán los detalles de ello, pero yo diría no caer pues en este juego de terrorismo de Donald Trump. Diría también que las amenazas se desactivan paso a paso, sobre todo cuando tienes ese calibre, vamos a decir que en realidad no tendría que ser un rival, sino un vecino, sino una relación bilateral buena, con un gran potencial además. Sin embargo, cuando tienes ese nivel que se puede convertir en diferentes momentos en una amenaza, lamentablemente, pues la tienes que ir desactivando paso a paso. Creo que esa es la estrategia. Creo que la estrategia fue, avancemos primero con esto, porque esto es lo más urgente y no lo podemos permitir, y luego vayamos a los temas, al mismo tiempo vayamos avanzando en otros temas. Con el asunto de los presupuestos, yo creo que efectivamente también le corresponderá al Congreso de la Unión hacer una revisión muy responsable. Mario Delgado, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Diputadas, estuvo presente en las negociaciones junto con Marcelo Ebrard, entonces conoce los detalles también del tema y los alcances, y ya ha hecho algunas declaraciones. Yo creo que podemos, si hay coordinación y si hay voluntad política, yo creo que le podemos hacer frente de muy buena manera a los retos que vengan. Y decir nada más, sí creo que es un tiempo de
de no regatear. Sí creo que es un tiempo, sí, creo que la crítica es buena, es importante también el aporte de soluciones y de propuestas, porque a veces es más sencillo estar desde lejos que en el propio ojo del huracán. Pero entonces creo que en este momento no es un momento de regateos. Las situaciones en los estados, en las entidades federativas están así porque han sido saqueadas también por anteriores gobiernos. O sea, no hay que irnos muy lejos. En el caso de Sonora ha sido así, y en el caso de muchas entidades ha sido así, y en el caso de los municipios también. Han recibido las finanzas en una situación muy complicada. ¿Qué le toca hacer frente? Pues le toca hacer frente de una manera integral al actual gobierno. Y si hay que revisar el presupuesto para ello, habrá que hacerlo. Creo que una garantía que se nos puede dar, que antes no teníamos, es que dentro de ese manejo austero también hay un manejo de total transparencia y de total honestidad. Pueden hacerse críticas diversas al gobierno de Andrés Manuel, me queda claro, pero algo irregateable es la honestidad en su gobierno, y creo que eso sí nos puede dar algunas garantías. Y reitero, su propio compromiso con el tema de los derechos humanos de los migrantes, que puede haber diferencias ahí, pero que México tampoco puede ponerse en una posición de una persecución violatoria. En todo caso tenemos que ver cómo lo ordenamos, que es lo que ha dicho también Sánchez Cordero. Ahora, creo que también sería importante una oportunidad, volver a también reconfigurar pues la política exterior, ¿no? Porque antes, hablamos de unos 40 años atrás, México, ahora lo pongo al revés, la mejor política interior era la que hacía exteriormente. Yo, de algo, por supuesto que no estaba muy, es más, todavía no nacía yo, pero ya estaba hace 40 años, el grupo Contadora, por ejemplo, que formaba parte de México, estaba Venezuela, Colombia y Panamá, me parece, para despresurizar el conflicto armado en Centroamérica, ¿no? Y eso le daba gran capacidad de negociación con Estados Unidos a tales niveles como que por México fue que China entró a esta comité de seguridad de las organizaciones de las Naciones Unidas, o como que México junto con Cuba fueron los únicos que se opusieron al golpe de Estado en Chile. Actuaba México de una manera, una política exterior que les era favorable a Estados Unidos, y Estados Unidos de cierta manera en la Guerra Fría pues no podía prescindir de esa política exterior de México, y era México pues era admirado en su política exterior, ¿no? En el mundo. Entonces yo creo que podría ser una oportunidad importante, Vicky, en volver a reconfigurar esto, ¿no? Porque la política exterior se dejó de hacer, ¿no? Es un entreguismo total, pues, ¿no? Sobre todo en los gobiernos panistas. Y creo, fíjate, que esa parte tiene relación con lo que mencionaba, los espacios en donde México debe de tener presencia, ¿no? Hablábamos del G20, bueno, pero ¿en qué otros espacios México debe de recuperar ese liderazgo que se perdió no únicamente en materia de política internacional, sino en otro tipo de asuntos y de temas en donde México está de alguna manera con países de talla mundial, ¿no? Porque si bien el proceso de la Guerra Fría nos fue un poquito ajeno, creo que ahorita en este mundo globalizado, el nuevo proceso de Guerra Fría de México, de Estados Unidos con China, definitivamente nos va a afectar o nos va a abrir nuevas áreas de oportunidad en donde México tiene que tener presencia, ¿no? Entonces esa es la parte que yo creo que sí hay que replantearse. Me da Comezón. No, además de que me da comezón, porque no encuentro la palabra para decir, no, de que el hecho de que Marcelo Ebrard esté al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, creo que es un punto favorable, tiene la experiencia y tiene la capacidad como para poder transitar a retomar nuevamente este liderazgo, ¿no? ¿Y qué es lo que te da comezón? Me da comezón, así que tengo calor. Te podría decir otras cosas, pero no, ¿verdad? Pero bueno, así, ahí la dejamos. No, pero yo creo que sí es importante retomar este liderazgo y creo que México está en las mejores condiciones de hacerlo. Creo que también es importante mencionar, porque los problemas, si bien es esta visión de gobierno federal, los problemas van a estar en Tijuana, van a estar en Agua Prieta, van a estar en Mexicali,
Y en muchos de estos municipios hubo cambios ahorita, van a entrar nuevas administraciones, la gran mayoría fueron fueron gobiernos municipales que van a ser encabezados por Morena. Entonces creo que hay esa oportunidad, ¿no? De entrar en sinergia. California, ¿no? En Tamaulipas el PAN. El PAN, ¿no? Pero bueno, en Tijuana, que sería nuestra principal la frontera más grande y donde se concentra mucho todos estos problemas, ¿no? Leía sola frontera. Pero entró en, es Tijuana. Es de Morena, sí, Morena. Tijuana. Ah, caray, no ganó Leía sola, ¿no? Sí que no. PRD ganó en Tijuana. En Mexicali sí ganó Morena. No, Morena. No, ganó Morena. Ganó Morena. Uh-huh. Pero en fin, entonces hay una gran oportunidad en ese sentido y pues yo esperaría que en el corto plazo sí estuviéramos viendo cómo marcha esto y ahorita creo que habría que estar pendiente, como lo mencionó el maestro Arturo Mesa, de ver y de revisar el tipo de información adicional que va a comunicar Marcelo Ebrard, porque bueno, ahí hay que buscar todos estos temas que hasta ahorita están como... Yo creo que va a ser el anuncio porque ya anunció ayer el presidente que él se va a encargar de toda la estrategia para detener este flujo migratorio. Ahora ahí están prácticamente haciendo un lado a Olga Sánchez Cordero, ¿no? La secretaria de Gobernación. Va a poder también con todo eso. Pues eso es extraño. Trabajo también eso es extraño. Con Marcelo Ebrard, ¿no? Eso sí, exacto. Bueno, no es parecería extraño. Porque pareciera formas, que ellos se ¿no? pusieron de acuerdo oficialidades. antes, ¿no? Se pusieron de acuerdo en Miami, dicen, con la exsecretaria, la secretaria de Gobernación, con la secretaria de Seguridad, exsecretaria de Seguridad Interna en Estados Unidos, ¿no? Entonces, con la secretaria de Gobernación. Sí. Con la señora Sánchez Sin embargo, Cordero. está ausente en esto. Sí, eso fue es la gran extraño, ausente. ¿no? Pues no debería de estar porque bueno, a Marcelo le toca, dijo la Es confianzuda, le toca la paz y Marcelo, ¿no? A Marcelo Ebrard le toca toda esta parte de la política exterior. Sí. Pero quien debe de operar y quien debe de hacer frente a toda la parte de la política interna es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que creo que tiene todo el background como para poder hacer un trabajo de excelente calidad, sobre todo en materia de derechos humanos. ¿Crees que tenga si la dejan, el oficio si la dejan, de un Marcelo Ebrard, por ejemplo? Lo veo muy complicado. Pero si lo tiene o no lo tiene que cumplir con sus responsabilidades. Y lo pueden hacer juntos, ¿no? O sea, pero... bueno, eso sería, ¿no? Así sería como debería, él debería ser, pues, ¿no? Sin embargo, hay que apurarle al Senado para que apruebe el tratado México, Estados Unidos, Canadá, que es lo que de alguna manera le amarraría las manos a Trump para estos intentos de, ahí viene el lobo, ¿no? De amenazarnos en los 45 días. Yo no quisiera estar viendo que la película se repite, ¿no? Como cartita creo que repetida. Eso es lo que viene, ¿no? O sea, Trump electoralmente le funcionó muy bien agarrar de piñata a México, ¿no? Y creo que eso es lo que Pero no es lo que debe ocuparnos a los mexicanos y al gobierno mexicano. Ese es donde habría que definir. ¿Qué es lo que siempre, obviamente, es mucho más fácil criticar que gobernar? No hay nivel de comparación entre la responsabilidad de emitir una crítica y la responsabilidad de tomar decisiones de gobierno. Siempre será más fácil criticar que gobernar. No hay duda de eso. ¿Qué habría que diferenciar en México? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra política migratoria? Trump nos va a seguir utilizando por temas electoreros porque es su muro. Y con esto le cumple a los electores que están bastante molestos porque no les ha cumplido el tema del muro que les prometió. Esto le da aire y lo va a tener ahí hasta el 2020, pero ese es su tema. Nuestro tema es ¿qué hacemos con nuestra política migratoria? ¿Va a ser una política de brazos abiertos como quiere el presidente? Si fuera así, o como lo dijo en un principio, si fuera así, ¿cómo les vamos a dar lo que no le damos a los mexicanos? ¿Cómo les vamos a respetar los derechos humanos que no les hemos respetado nunca? Porque con el Padre Lezama tú puedes oír testimonios desgarradores de cómo hasta las propias autoridades los roban, los golpean, los dejan tirados sin identidad. Luego llega alguien que los lleva con una autoridad que sí es honesta, porque también hay autoridades honestas, y por fin recupera alguna identificación, algún permiso, pero las historias son desgarradoras, arriesgan la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Hechos concretos. ¿Cuál es nuestra política migratoria? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que nosotros deberíamos no perder de vista. ¿Cómo va a definir el canciller y la señora Sánchez Cordero nuestra política migratoria? Con hechos, con acciones concretas, medibles, cuantificables. ¿Qué va a hacer Trump? Oye, me dijiste que ibas a detener el flujo. Sí es cierto que mandaste a 1,000 elementos de la Guardia, pero yo tuve en mayo el mayor flujo desde que yo soy gobierno.
¿Qué voy a medir? Todos los días me van a pasar un reporte en donde me van a decir cuántos migrantes pasan por día. Para él va a ser bien fácil definir si cumplimos o no cumplimos con el primer acuerdo. ¿Y qué es ese acuerdo que no se ha dado a conocer? Yo me imagino que lo que él va a querer es que seamos el tercer, ya lo dijo, es lo que quiere, está negociando. Así es. Pero ya México tendrá que definir qué es lo que quiere ser. Y, perdón. como último tema, como último punto, hay que no perder de vista que somos importantes también para Estados Unidos desde el punto de vista económico. Es decir, jamás nos ha hecho un favor, porque no es su estilo hacer favores y lo está demostrando. De hecho, la Cámara de Comercio no estaba a favor, le hizo llegar una carta. Excepto nuestro amigo de Arizona, es el único que lo apoyó. De ahí en fuera, ni los demócratas ni los republicanos, gente de su propio staff, no estaban de acuerdo con el tema de amenazar a través de aranceles, porque saben que les pega también. Sí, ¿no? Pero evidentemente creo que fue un bluff de Trump, y con ese nivel de tan asimétrico, Así es. pues ¿qué haces, no? Así es. Yo no tengo duda de que el canciller que tomó la mejor decisión en las circunstancias. Sí, eso sí no se lo regatearía nunca. Aprobar el tratado por el Senado, le amarraría las manos a Trump. Estoy yo- convencida de eso. Yo creo, aquí se han dicho como palabras como muy importantes que yo retomaría, por ejemplo, liderazgo internacional, creo que sí es un compromiso, exactamente. Liderazgo latinoamericano, ¿no? Fortalecernos, exactamente. Y esa perspectiva de México también a nivel mundial, como un país con ese liderazgo, con ese tratamiento durante muchos años a emigrantes, exiliados, como un país que ha tenido como buen manejo y buenas relaciones y ha logrado buenos diálogos, creo que lo puede recuperar, lo perdió por varios sexenios, creo que lo puede recuperar. Creo que Andrés Manuel además tiene una perspectiva mucho más amplia y voltea también a ver al sur, y eso es importante porque también tenemos vecindad precisamente con el sur y tenemos que ampliar esas relaciones, fortalecer a Centro y América del Sur. Entonces creo que, y esa perspectiva, a diferencia de los anteriores presidentes, la tiene Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que por ahí también hay que fortalecer esa parte, no solamente con la parte del norte, digo, que es tan importante, sino también con la parte del sur, con toda la América y más allá, latina. ¿no? Sí, y más allá, por supuesto. Creo que efectivamente México no se puede quedar ausente de participar en todas las reuniones de los liderazgos mundiales. Creo que México tiene que estar ahí. Vuelvo otra palabra y que creo que tiene que ver con lo que decía Roselena hace un momento, que es la palabra confianza. Creo que creo que además estamos en un momento importante en esa recuperación de confianza. Si podemos confiar en el canciller, si podemos confiar en que el presidente va precisamente a cumplir y que tiene esta perspectiva y este tratamiento hacia los emigrantes. Creo que también, nada más resaltar, en el evento del sábado también había presencia de la iniciativa privada, eso también es una señal y me parece importante. Hasta religiosa, ¿no? Bueno, sí, esa. Pero bueno, por el tema que ha sido con los emigrantes. Sí, exactamente. Por el tema con los Yo creo emigrantes. que tenía que ser así. Sí, por el tema con los emigrantes. Bueno, ya nos está contando. Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana por Morena. Ok, muy bien. No sé por qué tenía. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Fue todo un éxtasis esta mesa, qué bárbaro. Muy buenísima, buenísima. Reconozco Espero. tu valentía, la verdad, Sí. aquí con 4 mujeres, porque acá tenemos Cinco ya, cinco. No, pues hay que reconocer tu valentía. Por ahí Ya me te dijeron que podemos si me creía reconocer. Sergio Andrade o qué. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá se vuelva a repetir pronto la mesa. Por lo pronto, bueno, nos despedimos. Yo soy Aaron Tapia y nos escuchamos el jueves a la 1 de la tarde en otra emisión más de la Tertulia Polaca por La Voz del Pitic 88.fm. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. Hasta luego, gracias, Aaron.